empezar con el octavo vídeo de ejercicios del tema 6 de derivadas de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de segundo de bachillerato, en el que voy a hacer ejercicios de recta, tangente y parámetros. En ejercicio 1 me dice que haya la ecuación de la recta tangente a la curva f de x en el punto de x a x igual a 0 y que si es posible que haya la recta tangente a f de x en x igual a 2. Bueno, como me da una función en valor absoluto, primero tengo que ponerla a trozos, que da menos x más 2 partido de a la x para x menor que 2 y x menos 2 partido de a la x para x mayor o igual que 2. Hago la primera derivada. Para x igual a 0, f de 0 vale 2. f' de 0 es menos 3, así que la ecuación de la recta tangente en x igual a 0 será igual a 2 menos 3x. Estudiamos la derivabilidad en x igual a 2. En primer lugar, observamos que la función es continua en x igual a 2, ya que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha y es igual a f de 2, igual a 0. Hallamos las derivadas laterales. F' de 2 por la izquierda es menos 1 partido de a al cuadrado y f' de 2 por la derecha 1 partido de a al cuadrado. Así que, al ser distintas, la función no es derivable en x igual a 2 y no es posible hallar la recta tangente en este valor. En el 2 me pide que haya los puntos de la curva en los que la recta tangente a ella pasa por el origen de coordenadas. Los puntos de tangencia están en la curva y son de la forma a cuadrado menos 2a más 4. La pendiente de la recta que pasa por el punto de tangencia y por el origen de coordenadas es a cuadrado menos 2a más 4 menos 0 partido de a menos 0. Por otra parte, la pendiente de la recta tangente será f' de a, que es 2a menos 2. Por tanto, hacemos la igualación de estas dos expresiones y me queda una ecuación de segundo grado, 2a cuadrado menos 2a, al igualarla a 0, me da que a vale menos 2 y a vale 2. Hay dos puntos de tangencia que corresponden a dos rectas tangentes. Para x igual a menos 2, f de menos 2 es 12, f' de menos 2 es menos 6, así que la ecuación sería igual a 12 menos 6 por x más 2. Y para x igual a 2, f de 2 vale 4, f' de 2, 2 y sería 4 más 2 por x más 2. En el 3 me pide que haya los coeficientes de la función, sabiendo que la tangente a la curva en el punto 1, 0 es menos 3x más 3 y ese punto es un punto de inflexión. Como la función pasa por el punto 1, 0, se cumple que f de 1 es 0, primera condición. La pendiente de la recta tangente en ese punto es menos 3, es decir, que f' de 1 es menos 3, segunda condición. Como el punto de axis a x igual a 1 es un punto de inflexión, entonces f segunda de 1 es 0, tercera condición. Hacemos las derivadas f' de x y f segunda de x y sustituyendo tendremos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Con las dos últimas ecuaciones hacemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo que el resultado lo sustituimos en la primera y me da que a vale 1, b vale menos 3 y c vale 2. Así que la función sería f de x igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 2. El 4 me pide que escriba las ecuaciones de la recta tangente hasta la función 4x al cubo menos 2x más 1, que son perpendiculares a x más y menos 2 igual a 0. Primero cogemos la recta que nos dan, que es y igual a menos x más 2, con lo cual que tiene pendiente menos 1. Cualquier recta perpendicular a ella tendrá de pendiente menos 1 partido por m, o sea 1. Por tanto, debemos calcular los puntos de la curva en los que la pendiente vale 1. Cogemos la función, hacemos la primera derivada, la igualamos a 1 y me da x menos 1 medio y x 1 medio. Para x menos 1 medio, f de menos 1 medio es 4, me da 4 al cubo, bueno, me da 3 medios,
así que la ecuación sería igual a 3 medios menos 1 más x más 1 medio, que me da igual a x más 2. Y para x igual a 1 medio, f de 1 medio me da 1 medio, así que sería y menos 1 medio más 1 igual a 1 más x menos 1 medio, que me da igual a x. En el 5 me pide que haya la ecuación de la recta tangente de las siguientes curvas en los puntos en los que se me indican. En el primer apartado, f de x es x más 2 partido x menos 2. Me la piden en x igual a 0. f' de x es 4 menos 4 partido x menos 2 al cuadrado. f' de 0 me da menos 1, que es la pendiente. X igual a 0, así que f de 0 es menos 1. La recta tangente sería x y más 1 igual a menos x, así que y igual a menos 1 menos x. En el apartado B hago f' de x. Me lo piden en x igual a 10. Hago f' de 10, que me da 0,4, que es la pendiente. Para x igual a 10, f de 10 es 4, así que la recta tangente sería y menos 4 igual a 0,4 por x menos 10. En el apartado C, f de x es igual a la raíz cuadrada de x más 12, así que hago la primera derivada. f' de menos 3 me da un sexto, que es la pendiente. Para menos 3, f de menos 3 es 3, así que la recta tangente sería y menos 3 igual a un sexto por x más 3. En el D, f de x es elevado a 2x menos 1, hago la primera derivada. f' de 1 medio, que es en el punto en el que me lo piden, es 2, es la pendiente. Para x igual a 1 medio, f de 1 medio me da 1, así que la recta tangente sería y menos 1 igual a 2 por x menos 1 medio. Y en la E, x neperiano de x, me pide una tangente en x igual a e. f' de x la calculo, hago f' de e, que me da 2, es la pendiente. Para x igual a e, f de e me da e, así que la recta tangente es y menos e igual a 2 por x menos e. El ejercicio 6 me dice que obtenga la ecuación de la recta tangente paralela al eje de abscisas en las siguientes curvas. En la primera, primero una recta paralela al eje de abscisas tiene pendiente 0, así que en el primer caso hago la primera derivada, la igual a 0, y x es 1 partido por e. Así que para x igual a 1 partido por e, f de 1 partido por e es menos 1 partido por e, y la recta tangente sería x y más 1 partido por e igual a 0 igual a menos 1 partido por e. Para f de x igual a x cuadrado por e elevado a x, para f' de x igual a 0 me dan 2 puntos, x igual a 0 y x igual a menos 2. Para x igual a 0, f de 0 es 0, y para x igual a menos 2, f de menos 2 es 4 partido por e cuadrado. Tendremos dos rectas tangentes. Cuando x vale 0, y sería 0, y para x igual a 4 partido por e cuadrado, y igual a 4 partido por e cuadrado. En el sistema me da una función y me pide los puntos en los que la pendiente de la recta tangente sea 5 cuartos, así que cojo la función, hago la primera derivada, la igual a 5 cuartos, me queda una ecuación de segundo grado y x cuadrado valdría 4, así que x valdría más menos 2. Para x igual a 2, f de 2 sería 3 medios, así que sería el punto 2, 3 medios, y para x igual a menos 2, f de menos 2 menos 3 medios sería el punto menos 2 menos 3 medios. En el ejercicio 8 me dice que escriba las ecuaciones de las rectas tangentes a la función que me dan y que son paralelas a 6x menos y más 5 igual a 0. La recta que me dan, si despejo la y, es 6x más 5, así que la pendiente es 6. Tendremos que buscar los puntos de tangencia en los que la pendiente de la recta tangente valdrá 6. Hago la primera derivada, la igualo a 6 y me da que x cuadrado más 2x más 3 vale 0, así que tendría el punto x igual a menos 3, que sería menos 3, 7, y x igual a menos 1, que sería menos 1, menos 5. Las rectas tangentes serían para x igual a menos 3 y menos 7 igual a 6 por x más 3, y para x igual a menos 1 y más 5 igual a 6 por x más 1. El 9 me dice que hay la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a x por el valor absoluto de x menos 3, cuya pendiente es menos 2.
Primero tenemos que definir la función por intervalos, que me quedaría como menos x cuadrado más 2x para los x menores que 3 y x cuadrado menos 3x para los x mayores o iguales que 3. Hago la primera derivada. La función dada es continua en todo R y es derivable cuando x es distinto de 3. Para que la pendiente de la recta tangente a la curva sea menos 2 pueden darse dos casos. Que menos 2x más 3 sea igual a menos 2, que me da 5 medios, que es más pequeño que 3, así que f de 5 medios es 5 cuartos, y que 2x menos 3 sea igual a menos 2, así que x vale 1 medio, que no es válido porque no pertenece al intervalo donde está definida. El punto en el que la tangente tiene pendiente menos 2 es 5 medios 5 cuartos, y la recta tangente en dicho punto sería y menos 5 cuartos igual a menos 2 por x menos 5 medios. El 10 me dice que hay en la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función x cubo menos 3x cuadrado más 2x más 2 en x igual a 3 y que si existe otra recta tangente a la gráfica de f que sea paralela a la que hemos hallado. En caso afirmativo, la que la hallemos. Primero hallamos la pendiente de la recta tangente usando la derivada. Ponemos la función, hago f'. F' de 3 sería 11, es la m. X es igual a 3, así que f de 3 me da 8. La recta tangente sería igual a 8. Y menos 8 igual a 11 menos por x menos 3. Para saber si existe otro punto en el que la recta tangente sea paralela, resolvemos f' de x igual a 11, me da 3 y menos 1. Así que hay otro punto, que sería f de menos 1, que me da dependiente también 11, x le valdría menos 1, f de menos 1 es menos 4, y la recta tangente sería y más 4 igual a 11 por x más 1. En el ejercicio 11 me dice que hay la recta tangente a la curva 4x al cubo menos 2x cuadrado menos 10 en su punto de inflexión. Primero tenemos que calcular el punto de inflexión haciendo la segunda derivada igualándola a 0. Pongo la función, hago la primera derivada, hago la segunda la igualo a 0 y me da x igual a 1/6. Evaluando la derivada segunda a ambos lados de 1/6, vemos que la función pasa de convexa a cóncava, por lo tanto es un punto de inflexión. Pongo la función, hago f' de x, hago f' de 1/6 que me da menos 1/3, que es la pendiente. Para x igual a 1/6, f de 1/6 me da menos 231 partido por 27, así que la recta tangente sería y más 231 partido por 27 igual a menos 1/3 por x menos 6. El 12 me dice que hay en los puntos de la curva que me dan en los que la recta tangente a ella pasa por la origen de coordenadas. Primero debemos de hallar las ecuaciones de las tangentes desde un punto exterior a la gráfica de la función. Los puntos de tangencia sonían de la forma a 3a cuadrado menos 5a más 2. La pendiente de la recta tangente que pasa por el origen sería 3a cuadrado menos 5a más 12 menos 0 partido de a menos 0. Además, usando la derivada, la pendiente anterior también tendría que ser 6a menos 5. Así que igualamos y me queda una ecuación de segundo grado en el que tengo dos soluciones, a igual a 2 y a igual a menos 2. Obtenemos así dos puntos de tangencia y dos rectas tangentes. Para x igual a menos 2, f de menos 2 es 34, f' de menos 2 es menos 17 y sería igual a menos 17x. Para x igual a 2, f de 2 sería 14, f' de 2 7 y sería igual a 7x. En el 13 me pide que haya los puntos de la curva x cuadrado más 4x menos 4 en los que la recta tangente a ese punto pasa por 0 menos 8, que escribe las ecuaciones de las rectas tangentes en dichos puntos. Debemos hallar las ecuaciones de las tangentes desde un punto exterior a la gráfica de la función. Los puntos de tangencia serían de la forma a cuadrado partido por 4, más 4a menos 4. La pendiente de la recta tangente sería a cuadrado partido por 4 más 4a menos 4 menos 8 partido de a menos 0, que me queda a cuadrado partido por 4 más 4a más 4 partido por a. Y usando la derivada la pendiente también es a medios más 4. Con lo cual
es igual a las dos expresiones, me queda una ecuación de segundo grado en la que las soluciones son menos 4 y 4. Tenemos así dos rectas tangentes, para f' de menos 4 que sería 2 y sería menos 8 más 2x, y para f' de 4 que es 6 y sería menos 8 más 6x. El 14 me pide que en cada caso haya las ecuaciones de las rectas tangentes paradas al eje x. El eje horizontal tiene pendiente 0, así que en el apartado A, para f de x, hago f' de x, la igualo a 0 y me dan dos puntos, 0 y 3 medios. Así que para x igual a 0, f de 0 será 0, para 3 medios, f de 3 medios será 9 cuartos, tengo dos rectas tangentes. Para x igual a 0 sería y igual a 0 y para x igual a 3 medios y igual a 9 cuartos. En el apartado B pongo f de x, hago la primera derivada, la igual a 0, me dan también dos soluciones, x igual a 0 y x igual a e elevado a menos un medio. X igual a 0 no es válido porque nos tendrá el dominio de la función, y que se elevado a menos un medio, f de este punto me da menos 2 partido por e. Así que la recta tangente será y igual a menos 2 partido por e. En el apartado C pongo la función, hago la primera derivada, igual a 0, me sale x igual a más menos raíz de 2. Para x igual a raíz de 2, f de raíz de 2 la veis ahí, y para x igual a menos raíz de 2 también la veis ahí. Así que tengo dos rectas tangentes. Para x igual a raíz de 2 y sería 2 más raíz de 2 partido de e elevado a raíz de 2, y para x igual a menos raíz de 2 y igual a 2 más raíz de 2 por e elevado a raíz de 2. En el 15 me da una función y me pide que calculo el punto A, el parámetro A, sabiendo que f de x tiene un extremo relativo en el punto de abscisa x igual a 3 y si se trata de un máximo o un mínimo. Como tiene un extremo relativo en x igual a 3, se debe de cumplir que f' de 3 sea igual a 0, así que hago f' de x, que me da menos a partido de x cuadrado menos 12 partido de x al cubo. Hago f' de 3, la igualo a 0 y a me da menos 4. Por lo tanto, f de x será 1 menos 4 partido por x más 6 partido de x al cuadrado. Prima de x, 4 partido de x al cuadrado menos 12 partido de x al cubo, y hago también f tercera de x. Para x igual a 3, f de 3 da un tercio, f segunda de 3 me da positivo, así que 3 partido de 3 un tercio será un mínimo relativo. En el 16 de la función ax al cubo más bx sabemos que pasa por 1, 1 y en ese punto tiene una tangente paralela a 3x más y igual a 0. Me pide que halle a y b. Hago la primera, pongo la función, hago la primera derivada, me dan dos condiciones, que f de 1 sea 1, o sea que a más b es 1, y que f' de 1 sea menos 3, así que 3a más b es igual a menos 3, porque menos 3 es la pendiente de la recta que me dan. Así que a valdría menos 2 y b igual a 3. La función sería menos 2x al cubo más 3x. En el 17 me dan una función x cubo más ax cuadrado más x más c, que tiene un extremo relativo en x igual a 2 y un punto de inflexión en 1, 2. Son tres condiciones. Escribo f de x, f' de x y f segunda de x. Sustituyo f de 1 tiene que valer 2, f' de 2 tiene que valer 0 y f segunda de 1 tiene que valer 0. Así que me da un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas: a más b más c igual a 1, 4a más b igual a menos 12, 6a más 2a igual a 0, en donde me sale que a vale menos 3, b vale 0 y c 4. Así que la función será x al cubo menos 3x cuadrado más 4. 18 me pide que calcule los coeficientes a, b y c de una función sabiendo que la ecuación de la recta tangente a f de x en x igual a 0 es igual a x y que tiene un extremo relativo en menos 1, 0. Hacemos f de x y f' de x. Del apartado A se deduce que el punto pasa por 0, 0, o sea que f de 0 es 0 y que f' de 0 es 1. Y del apartado B que f de menos 1 es 0 y que f' de menos 1 es 0. Así que f de menos 1 es 0, me queda que menos a más b igual a 0, f' de 0 igual a 1, que es igual a c, y f' de menos 1 igual a 0,
me queda que menos 4 más 3a menos 2b más 1 igual a 0. Y aquí me sale que a vale 3, b vale 3 y c vale 1, así que la función será x a la cuarta más 3x al cubo más 3x cuadrado más x. En el 19 pide que halle los tres parámetros para que la función tenga un máximo relativo en el punto 0,4 y un mínimo relativo en 2,0. Las condiciones que nos dan el problema son que f de 0 es 4, f' de 0 es 0, f de 2 es 0 y f' de 2 es 0. Pongo f de x, hago f' de x, f de 0 es igual a 4, así que d vale 4, f de 2 es igual a 0, f' de 0 es 0, así que c vale 0 y f' de 2 es 0. Ya tenemos el valor de d y de c, me quedan a y b, me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y me quedaría que a valdría 1, b menos 3, c0 y d4, así que la función será x cubo menos 3x cuadrado más 4. En el 20 me da otra función, un polinomio que cumple que f de 1 es 0, f' de 0 es 2 y que tiene dos extremos relativos para x igual a 1 y x igual a 2. Bueno, pongo de nuevo la función, hago la primera derivada, f de 1 es 0, f' de 0 es 2, así que c vale 2, f' de 1 es 0 y f' de 2 también es 0. Como c vale 2, luego me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, a, b y d, y me sale que a vale 1/3, b menos 3 medios, c2 y d menos 5 sextos, así que la función será 1/3 de x al cubo menos 3 medios de x cuadrado más 2x menos 5 sextos. El 21 me dan una función, me pide que calcule a b sabiendo que tiene dos puntos de inflexión, uno en x igual a 1 y otro en x igual a 1 medio. Pongo f de x, hago f' de x y f segunda de x. F segunda de x tiene que ser, f segunda de 1 tiene que ser igual a 0 y f segunda de 1 medio tiene que ser igual a 0. Así de aquí saco una ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas, a vale menos 1 y b vale 1. F de x será menos x a la cuarta más 3x al cubo menos 3x cuadrado más x. En el 22 me dan una curva que corta el eje de abscisas en x igual a menos 1 y tiene un punto de inflexión en 2,1. Me pide que calcule a b y c. F de x lo escribo, hago la f' de x y f segunda. F de menos 1 tiene que ser 0. F de 2 tiene que ser 1 y f segunda de 2 tiene que ser 0, así que a vale menos 6, b vale 10 tercios y c 31 tercios, así que f de x sería x cubo menos 6x cuadrado más 10 tercios de x más 31 tercios. En el 23 me dan una función en la que se verifica que f de 1 es 1, f' de 1 es 0 y que f no tiene extremo relativo en x igual a 1. Calcula a, b y c. Escribo f de x, hago f' de x y f segunda. F de 1 es 1, f' de 1 es 0 y f segunda de 1 es 6, es 0, que es 6 más 2a. Aquí ya saco que a vale menos 3, así que luego puedo calcular b y c, que me darían 3 y 0, y f de x sería x al cubo menos 3x cuadrado más 3x. En el 24 me dan otra f de x con parámetros, me piden que haya a y b para que la curva igual a f de x tenga en x igual a 1 un punto de inflexión con tangente horizontal. Si la curva tiene un punto de inflexión en x igual a 1, f segundo de 1 es 0. Si en x igual a 1 la tangente es horizontal, su pendiente es 0 y por tanto f' de 1 es 0. Escribo f de x, hago f' de x, hago f segunda, f' de 1 tiene que ser 0 y f segunda de 1 también, así que me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, a vale menos 3 y b 3. F de x será por tanto x al cubo menos 3x cuadrado más 3x más 5. Me da una curva que corta el eje de abscisas en x igual a 1, tiene un punto de inflexión en 3, 2 y que me pide que calcule los puntos de la curva en las que la recta tangente sea paralela al eje x. Escribo f de x,
hago f' de x y f segunda, f de 1 es 0, f de 3 es 2 y f segunda de 3 es 0. De esta última ecuación os saco el valor de alfa, que vale menos 9, beta vale 24 y gamma menos 16. Así que f de x será x cubo menos 9x cuadrado más 24x menos 16. De aquí saco que f' de x es 3x cuadrado menos 18x más 24. Los puntos con tangente horizontal igual a 0 serían x igual a 4, x igual a 2, o sea, los puntos 4, 0 y 2, 4. En el 26 me dan una función valor absoluto de x menos 3 por x más 1 y me pide que halle los puntos donde las tangentes son paralelas a y igual a 6x menos 2. Primero lo que hago es pasar la función a una función a trozos, que me quedaría menos x cuadrado más 2x más 3 para los x menores que 3 y x cuadrado menos 2x menos 3 para los x mayores iguales que 3. Hago la primera derivada y la función no es derivable en x igual a 3 porque las derivadas laterales son distintas. La prima de x será igual a 6. En el primer caso para x igual a menos 2, sería el punto menos 2 menos 5. Y en el otro trozo para x igual a 4, que sería el punto 4, 5. El 27 me dice que se considera la función a trozos con parámetros y me pide que determine a, b y c para que sea continua, tenga un máximo en x igual a menos 1 y la tangente en x igual a menos 2 sea paralela a y igual a 2x. La función está definida por intervalos mediante funciones continuas. Exigimos la continuidad en x igual a 0 y así será continua en R. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que me da 0, c, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha me da 0. Así que c tiene que valer 0 para que la función sea continua. Si x es menor que 0, f' de x es 2ax más b, f' de menos 1 es 0, f' de menos 2 es 2, así que tengo que a valdría menos 1 y b valdría menos 2. F de x sería menos x cuadrado menos 2x para x menor o igual que 0 y x neperiano de x para x mayor que 0. Bien, pues este ha sido el octavo vídeo de ejercicios del tema 6 de derivadas de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de segundo de bachillerato, en el que hemos visto ejercicios de recta, tangente y parámetros. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico, por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.